Romero, en comunicación. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, me interesaba una perspectiva tuya respecto a lo que comentamos al inicio del programa. Dice Juan Grabois: me dijo Cristina que hay riesgo de hiperinflación. Así a la pasada. ¿No? Sabiendo que es alguien que habla habitualmente con Cristina, ¿no? Por otro lado, dice Juan Grabois: me gustaba Batakis más antes de ser ministra, que estaba a favor del salario básico universal. Ahora no la veo tan entusiasmada. Es decir, ¿cómo ves esa dinámica donde Cristina plantea, porque no es solamente con Grabois, lo viene planteando con distintos economistas, dando el mensaje de que en cualquier momento hay una crisis total y demás, un escenario muy, muy complejo, donde yo digo, bueno, el diagnóstico, más allá de la palabra hiperinflación, es efectivamente un diagnóstico muy grave, pero tiene una receta donde todo hace pensar que antes que salir de ese curso de crisis, lo que haría es acelerar la crisis. Y por eso lo primero que hace Batakis cuando llega, dice, no, yo voy a seguir el programa de Guzmán, que era justamente el que impugnaba Cristina. ¿Cómo ves esa dinámica entre el presidente y la vicepresidenta con la nueva ministra? Mira, Maxi, han ocurrido dos hechos políticos significativos en los últimos días. Una es la designación de una nueva ministra de Economía, vaya si no es un hecho significativo en este contexto económico. Y el segundo hecho político relevante fue la reunión entre Alberto y Cristina el lunes por la noche. Y si vos me preguntás cuál de los dos hechos es más importante, te diría que el segundo. Y eso me parece que hace referencia a una preocupación que genera mucha más incertidumbre que la propia situación en la que se encuentra la economía. Vos tuviste a lo largo de todo tu programa una descripción de cómo todo el tablero económico tiene todas las luces de alarma prendidas. Las señales de alarma provienen de todos lados. Hoy la preocupación es cuál es el estado de salud del piloto. Y cuando digo estado de salud no estoy haciendo referencia obviamente a la salud del presidente, estoy diciendo en qué condiciones está esta coalición para enfrentar este desafío económico que se le ha agigantado. Es como si en los últimos días una dinámica que veníamos viendo muy lentamente, que era que los problemas se acumulaban, los problemas económicos se agigantaban, en el mismo momento en que se reducía el capital político de la coalición gobernante, se haya acelerado, ¿no? Entonces hoy tenemos una multiplicación de los problemas económicos con un capital político muy escaso para encarar lo que hoy ya la economía reclama, que es un plan integral para atacar todos los problemas masivos que está mostrando la economía. Entonces, digo, ya ni siquiera es una cuestión del perfil de la ministra, si la ministra... La cuestión es en qué condiciones está la coalición de definir un plan para atacar integralmente todos los frentes que tiene prendido fuego en la economía, porque eso es lo que va a anclar las expectativas y permitir un curso razonable del proceso político hasta el 2023. Hay otra frase que llama la atención, que es la de Fernando el Chino Navarro, ¿no? Supuestamente Cristina está pidiéndole la renuncia del gobierno de todos los integrantes del movimiento Evita, entre ellos el Chino Navarro. Y sale el Chino Navarro a decir que el presidente no renuncia porque tiene valor, ¿no? Incluso vos escuchaste, hoy fue a la mañana en Radio con vos, salió él solo, no es que cayó en una pregunta... No, le hicieron una pregunta puntual. Sí, pero no es que cayó en una respuesta tendenciosa, sino que él vuelve sobre el tema y Navarro es el que pone en la agenda el tema de la no renuncia del presidente. No renuncia del presidente. Cuando uno sabe que el ABC de cualquier funcionario, mucho más con el presidente, no salir a desmentir la renuncia de nadie. Cuando sale Guzmán hace una semana a decir yo no renuncio porque tengo la agenda por trabajar por los argentinos y demás, todos pusieron el radar y dijeron, bueno, acá está pensando en algo. ¿Cómo ves esa dinámica? Hay un lingüista norteamericano, Josh Lakoff, que tiene una frase que dice: no pienses en un elefante blanco. Esa frase se la decía a sus estudiantes y lo primero que hacían los estudiantes es pensar en un elefante. Entonces, digo, que surja del propio oficialismo esta situación me parece que es síntoma claro de la debilidad en la que está ejerciendo el liderazgo presidencial Alberto Fernández, debilidad que se acrecentó este fin de semana, y es una debilidad que está en un contexto en donde, lo remarcaste vos recién en la pregunta anterior, donde lo que se discute en el oficialismo son rumbos absolutamente distintos. O sea, por un lado está lo que pide el fondo, que es
bueno, tener una política de ir corrigiendo los desequilibrios que se han ido acumulando. Y por otro lado, Cristina, que cree que todavía la Argentina está en condiciones de tener una política expansiva, de impulso del gasto para impulsar la demanda y ponerle plata en el bolsillo de la gente y ver si se puede reactivar el consumo. Me parece que, o sea, se están discutiendo, digamos, rumbos absolutamente contrapuestos en una coalición que se ha quedado sin capital político para siquiera poder implementar un plan integral, ¿no? Y tener credibilidad. Lucas Romero, gracias, muy amable. No, por favor. Es un poco lo que estamos contando, ¿no? El FMI le dice al gobierno, este año el escenario optimista, entre comillas, es 80% de inflación si ustedes la segunda parte del año producen un ajuste real del gasto público del 7%, compensando la expansión del primer semestre y tratando de encuadrar con el déficit fiscal de 2,5, alrededor un poquito más, para este año. Ahora, en ese escenario, obviamente que se van a mover más los salarios, lo que fuera. El tema es por atrás de la inflación, porque nadie va en ese escenario a ganarle a la inflación. Entonces, no está claro cuál es la dinámica de lo que pretende Cristina. Fíjate. La dinámica del último gobierno de Cristina, donde vos podías poner, salvo en el 2014, los salarios un par de puntos arriba de la inflación, bueno, eran 25% de inflación. Estás en una dinámica donde claramente los trabajadores, los asalariados, los jubilados, todos salen perdiendo si no hay un plan antiinflacionario, no se puede. Ahora, el plan antiinflacionario, insisto, no es el que tiene el FMI. El FMI tiene un plan de contención, para que esto no estalle. Ahora, en una situación que es dramática para toda la población. Y aún así, no es seguro que no se espiralice. Entonces, ¿cuál es el plan económico del gobierno? Están diciendo hace rato, incluso dentro de sus propias filas. ¿Cuál es el plan de shock para salir de esta dinámica? Fíjate qué interesante y qué preocupante también, ¿no? Por las distintas posiciones dentro del Frente de Todos, dentro del gobierno. La foto de ayer de diputados que responden políticamente a Cristina Fernández de Kirchner, esto no es menor. O sea que los diputados de Cristina son, por sobre todas las cosas, leales, pidiendo el salario universal. Algo que tiene un costo, dice la crónica de hoy, de 825.000 millones. Está bien, alcanza 14 millones de personas, pero va en línea contraria a lo que dice la ministra de Economía, Batakis, que va a cuidar el déficit fiscal. Y no lo dicen de la oposición, no lo dice la izquierda que está lejos del poder. Ojo, igual, son los que marcan esto son los diputados de Grabois. Sí. Si bien responde a Cristina, no son los diputados de la Cámpora. Sí. De todos modos, Cristina también viene hablando del salario universal y es algo que se viene imponiendo. Ahí hay también las diferencias adentro de lo que es el cristinismo o el kirchnerismo, que no es lo mismo los viejos halcones cristinistas que responden al Instituto Patria que la Cámpora, que los que responden Pero a Grabois. no hay un discurso claro de Cristina que ordene toda esa No hay un tropa. discurso. En este momento no hay un discurso No, pero claro perdón, ni siquiera de Cristina. pero perdón, yo decía que el tema del salario básico universal no era una agenda en Cristina y demás. En el último discurso, Cristina, donde la renuncia a Guzmán en el medio del discurso, sale a hablar del salario básico universal en este contexto. Sí. Habla también de cualquier cosa, habla de una unidad de referencia, da un guiño a la dolarización, cualquier cosa. Es decir, todo lo que los economistas están intentando evitar, que la Argentina no vaya a una hiperinflación, para que después no haya la posibilidad de dolarizar. ¿Cuál es la única posibilidad de dolarizar que tiene la Argentina? Si te fuiste a una hiperinflación. Ahora, si te fuiste a ese escenario, es tierra arrasada. Ahora, la pregunta es, la vicepresidenta quiere, cuando le dice a Grabois, y Grabois sale a decir muy campante, uy, me dijo Cristina que hay riesgo de hiperinflación. Es decir, no lo dice López Murphy o Broda o los economistas de la City. Lo dice Grabois que le dijo Cristina. Ahora, en ese escenario, ¿qué es lo que quiere hacer la vicepresidenta? ¿Qué programa económico tiene alternativo? Maxi. Si no es, perdón que completo, si no es el de Batakis. ¿Cuál es el programa económico alternativo de la vicepresidenta? Ahora, ¿es el de Batakis? Porque Cristina no estuvo en la Asunción. Estuvo el Frente de Todo, no faltaba nadie. Estuvieron todos. Estuvo hasta Sergio Massa, que fue desairado el fin de semana cuando le dijeron, no, todo el programa que vos tenés con este equipo de economistas, Redrado, Peirano, Marco Lavagna, es decir, un equipo de economistas que uno puede decir, no sé, dentro de la órbita del oficialismo, ¿cuáles son los economistas que tiene el oficialismo? Guillermo Moreno no, porque lo sacaron de la cancha. ¿Quién le quedó dentro del equipo de economistas
A Roberto Feletti ni lo consultaron en las últimas horas. ¿Cuál es el equipo de economistas que tiene el oficialismo? Ahora, por eso, insisto, ojo, ¿qué es lo que quiere Cristina? ¿Es Batakis? Bueno, que muestre que le apoya a Batakis, al programa de Batakis. ¿Cuál es el programa de Batakis por ahora? ¿El acuerdo con el fondo? ¿El mismo que Cristina bombardeaba? Es muy compleja la situación. ¿Qué está pasando? No, te quería responder, porque vos decís, ¿cuál es la postura de Cristina? Bueno, la vamos a empezar a conocer quizás este viernes, porque se acaba de confirmar hace 15 minutos nada más que Cristina va a estar hablando este viernes en el Calafate. Va a ser la primera aparición pública de Cristina Kirchner después de la renuncia de Martín Guzmán, y ahí seguramente en sus clases magistrales que suele dar cuando habla, va a dar alguna referencia sobre cómo ve el rumbo del gobierno. Va a ser en el Calafate, la excusa es la inauguración del Cine Teatro Municipal del Calafate. Va a estar Alicia Kirchner y van a firmar unos convenios también con el ministro de Educación. Pero seguramente va a hablar y seguramente va a dar algunas pistas sobre lo que piensa sobre la nueva ministra. Está claro que cuando yo hablo de cuál es una pregunta retórica, ¿no? Sí, claro. Sí. No estoy esperando que Cristina en un discurso me dé un plan económico, ¿no? Está claro que es una pregunta retórica y en todo caso, porque el plan económico no lo tiene que dar una vicepresidenta que empezó a estudiar economía en los últimos años. ¿Quieren que cuente las situaciones con distintos ministros de Economía que tuvo Cristina, las cosas que decía en privado? Y con empresarios respecto que el que la convencía iba por un lado y el que no la convencía iba para el otro lado. En algún momento se enamoró de Moreno, ahora Moreno es el que está diciendo quiero que renuncie Cristina y Alberto Fernández. Pues está viendo también el ABC de la economía en este contexto. O lo que decía en privado, justamente respaldando a Moreno en contra de el que era el ministro de Economía de Kirchner y que Kirchner lo quería como primer ministro de Economía de Cristina. Y que no fue ese ministro de Economía y terminó siendo Lustó, por definición de Cristina, porque se había enamorado de lo que le decía Lustó respecto a cómo veía la economía. Entonces, a ver, acá hay un gobierno donde hay un presidente y una vicepresidenta. ¿Quién define la política económica? La define el presidente con su ministra de Economía. Está de acuerdo la vicepresidenta porque tiene caudal político. Lo que hay que definir es un programa serio y todavía, creo yo, están a tiempo de ir a lo que Cristina dice, según Grabois. Cristina dice hay riesgo de hiperinflación. ¿Quiere salir de esa trayectoria o está buscando acelerar la crisis? Es la pregunta. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Bueno, el dólar paralelo continúa en 250 pesos. El contado con liqui, al que dolarizan las empresas, está en 276 pesos, es el valor máximo del día. Hay una preocupación en el Banco Central, además de todo el tema de la caída de los bonos, todo lo que venimos contando, y es que empezó a derrumbarse la liquidación de parte de los exportadores. El monto de liquidación hasta la semana pasada por día eran de unos 200 millones de dólares. A comienzo de semana cayó a 100, 120 millones. Ayer fue de 82 millones de dólares. Empiezan a oler que el Banco Central no va a poder sostener el dólar a 126, 127 pesos y retraen la liquidación. Dicen, no, espero la semana que viene a ver qué pasa. a ver si le dan un salto al dólar. Claramente, en este contexto sería suicida darle, en este contexto, sin un programa económico, un salto al dólar. Si algo está haciendo correctamente Pelle es tratar de aguantar los trapos en este contexto. Ahora está aguantando los trapos en cuestión de días o de horas para que haya la definición de un programa económico. ¿Se entiende? Y por eso está haciendo malabares con la reserva del Banco Central y por eso es lo que estamos viendo de la corrida de precios y demás. Ahora, eso es para ganar tiempo unos días. No es un plan para llegar a diciembre.